En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 6, del verso 17 al 29. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha, y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad, por el don de la vida que nos regala, por la salud en este día maravilloso que el Señor nos ha concedido la oportunidad de poder estar este día y así poder alimentarnos, así poder recibir su palabra, así poder aprender de ella, para que cuando nos toca partir de este mundo, que Dios nos conceda un lugar donde realmente el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 17 al 29. El Evangelio de hoy nos habla de la realidad que vivimos en el mundo. En el mundo vivimos una realidad. Esa realidad es mundanidad. La realidad del mundo se está metiendo en la iglesia, fíjese bien. Se está metiendo, está dentro de la iglesia. El Papa decía que en unas partes del mundo la mundanidad está destruyendo la iglesia. ¿Por qué está destruyendo la iglesia la mundanidad? Porque los que gobiernan las naciones son gente que conocen de Dios. Y ellos creen que actuando mal es cosa de Dios. Ellos creen que actuando mal, eso es lo que a Dios le agrada. Pero no es así. Aún conociendo de Dios, actúan como el rey. Aquel rey que había mandado apresar y a encadenar a Juan el Bautista en la cárcel. Fíjese bien, por eso, fíjese. Y eso es verdad, la mundanidad está dentro de la iglesia. ¿Qué mal hizo Juan el Bautista? ¿Qué mal había hecho? ¿Cuál es la cosa mala que Juan había hecho? Recuerde usted que la palabra del Señor, que el mismo Señor dice, que un profeta de Dios no debe callarse.
un profeta de Dios debe de señalar las injusticias y el pecado que se vive. Para eso ha sido llamado, para eso ha sido preparado y se sigue preparando, para no ser cómplices del pecado. Eso es lo que hoy se vive en el mundo, eso es lo que hoy se vive entre los cristianos. Hoy el catequista, el predicador, hoy el sacerdote, el obispo, tiene miedo de predicar la palabra de Dios. Tiene miedo de predicar, tiene miedo de señalar el pecado. ¿Por qué tiene miedo? Porque si lo señala, se hace enemigo de los que están haciendo el pecado, de los que están viviendo en el pecado, se hace enemigo de ellos. Y por eso no lo quieren hacer. Tienen miedo, fíjese bien. Juan sabía que meterse con el rey era escoger las pedradas de los hombres o los aplausos de Dios. Una de las dos cosas sabía bien Juan el Bautista cuando le decía a Herodes que no te está permitido. Juan no decía otras cosas malas. Juan simplemente a la luz de la palabra, con la verdad, le estaba hablando al rey Herodes. Por eso, ¿qué pecado cometió Juan? Fíjese bien, y si ustedes un día se animan a predicar el evangelio, les va a pasar lo mismo, lo que pasó Juan el Bautista. Juan el Bautista dio su cabeza. Pablo le quitaron la cabeza. Pedro murió con la cabeza para abajo. San Esteban lo mataron a puras pedradas. Entonces, ahora fíjese bien, si ustedes un día se animan a predicar el evangelio, les va a pasar lo mismo. No se escaparán. Si eso hicieron con el leño verde, dice Jesús, ¿qué no harán con el leño seco? ¿Qué no harán con el leño seco? Por eso decía, por eso los obispos, por eso los sacerdotes, por eso el catequista, por eso los diáconos no quieren predicar, porque saben que la predicación lleva a una consecuencia, ¿sí? El ser predicador de la palabra lleva a una consecuencia. Cuando usted mete el dedo en la llaga de una herida, duele. Cristo murió por la verdad y a eso somos invitados nosotros. Usted y yo debemos morir por predicar la verdad. A eso estamos llamados. Eso es la invitación que hoy el Evangelio nos hace a cada uno de nosotros. Llevar esa palabra con la verdad. Juan el Bautista le habló con la verdad. Dice el Evangelio, en efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel. Estaba encadenado. ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue la razón? Por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. La mujer tenía algo contra Juan. La mujer no podía ver a Juan y quería acabar con Juan, quería matarlo. Porque Juan estaba, fíjese bien, estaba denunciando el adulterio, el pecado, que no podía, media vez era mujer de su hermano, no podía estar con el rey, porque eso es un adulterio. Y Juan le estaba diciendo la verdad. Por eso, cuando el predicador señala el pecado, cuando le dice a los que viven en la fornicación, ¿cuántos años ustedes están viviendo en la fornicación? Y la fornicación es un pecado.
Lo dice Hebreos 13:4, es un pecado la fornicación. No a todos les gusta escuchar eso, se molestan, se enfurecen. Es como que si usted estuviera metiendo el dedo en una herida, en la llaga, y le está dando vuelta y vuelta. No les gusta, porque señalar el pecado a ellos no les agrada. Cuando la palabra dice que el adulterio es un pecado grave, se molestan. ¿Por qué? Porque el cristiano, porque el predicador está denunciando, ¿sí? No está siendo cómplices, está denunciando al pecado, que no se puede vivir así porque es malo, es pecado. Y por eso se enojaron con Juan el Bautista. Juan el Bautista, lo que hizo él es simplemente hablar con la verdad. Hablar con la verdad, y por eso somos invitados. Fíjese bien cómo lo dice San Juan. San Juan en su capítulo 16, en su verso 1. Escuche cómo lo dice el Señor. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear, para que no tengan miedo, para que no se asusten, dice Jesús. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías, más aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Eso es lo que están haciendo la gente hoy. Eso es lo que hacen aquellos cristianos que ocupan un puesto social. Eso es lo que hacen. Ellos creen que con matar a una persona que está hablando la verdad, que está predicando la verdad, que lleva la verdad a la luz de la palabra, ellos creen que con matarlo, ellos están haciendo las cosas bien delante de Dios. Oigan, serán expulsados. ¿En cuántas comunidades no han sido rechazados aquellos cristianos, aquellos predicadores que verdaderamente predican a la luz de la palabra, que no se hacen cómplices del pecado? ¿Por qué muchos no lo predican? Porque quieren hacerse cómplices. Porque si predican la verdad, se van a hacer enemigos de los demás y no les conviene tenerlos como enemigo. Y es por eso que no se predica la verdad. Cuando la persona, cuando el cristiano, cuando el sacerdote, cuando el obispo empieza a predicar del pecado, a señalar el pecado, a mostrar el pecado a través de la palabra, será expulsado de las comunidades. Y esto se ha visto. Se ha visto en varios lugares, en varios países ha sucedido esto. Cuando un obispo habla con la palabra de Dios, es expulsado, es sacado del país. Cuando un catequista predica en su comunidad, es rechazado, no solo en su comunidad, sino en su propia familia. Por eso Jesús en una ocasión dijo que ninguno es profeta en su tierra, en su patria, en su propia casa. Nadie es profeta. ¿Por qué? Porque no lo quieren, porque lo rechazan, porque por eso dice hoy el Evangelio, dice que el profeta de Dios no debe de callar. Un profeta de Dios no debe de estar callado, no debe de estar mudo. Un profeta de Dios debe de predicar las injusticias. Adulterio es adulterio y hay que pagar. Fornicación es fornicación y hay que pagar. El que le gusta robar, el que roba, tiene que pagar. Es la verdad. Y por eso el Señor hoy nos enseña con el Evangelio lo que sucedió con Juan. El martirio de San Juan Bautista. El martirio, en donde todos sabemos y conocemos perfectamente bien que cuando nosotros vamos a tomar la palabra de Dios y llevárselo hacia los demás, sabemos el camino a donde vamos. Y por eso debemos estar dispuestos y preparados,
porque eso es la misión que el Señor encomendó a sus discípulos y hoy se lo encomienda a su iglesia. Oiga qué dice: les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías, mas aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Aquella persona que manda callar y que manda matar a alguien que está predicando, él piensa que está haciendo el bien delante de Dios. Por eso dice: y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Se lo advierto de antemano, para que cuando llegue la hora recuerden que se lo había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora que me voy donde aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy, se han llevado de tristeza al oír lo que les dije. Pero es la verdad. Es la verdad. De no tener miedo, de no tambalear cuando ese momento llegue. Y por eso el mismo Jesús lo dice en San Juan. San Juan 15:18 dice el Señor: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No debemos de preocuparnos, porque si el mundo nos odia, sepan muy bien que el mundo antes odió al Señor. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo. Pues sí, no sería lo mismo si ustedes no predicaran y no señalaran el pecado. Pues no sería lo mismo, porque ustedes estuvieran a favor del pecado. El cristiano, el catequista, estuviera a favor del pecado. No sería lo mismo, dice. Fíjense, no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? El mundo no le gusta cuando nosotros predicamos la palabra, llevamos la palabra, no les gusta. Lo han hecho conmigo. Han querido rechazar la invitación, han querido contradecir la palabra. ¿Por qué? Porque no les gusta. Y el Señor nos invita y nos dice que nosotros debemos de estar preparados. Oiga, ¿qué tenemos que hacer cuando nos persiguen? Dice San Mateo capítulo 5, verso 11. San Mateo 5:11 dice: ¿qué tenemos que hacer cuando nos persiguen? Mire cómo lo dice el Evangelio de San Mateo. Dice así: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persiguen y les levanten toda clase de calumnia. Felices ustedes. Felices. San Juan el Bautista sabía que él era perseguido, ya estaba encadenado, ya estaba en la cárcel. Era un hombre que llevaba la palabra del Señor, que iba predicando la palabra, gritando por el desierto. El desierto, recuerde usted, el desierto es donde no ha llegado la palabra, es donde no se escucha la palabra. Y Juan llevó esa palabra y iba gritando, proclamando la palabra del Señor en el desierto. ¿Qué había en el desierto? Solamente piedras. ¿Qué significa? Que el hombre, que el ser humano no ha abierto los oídos hacia la palabra. No ha querido. Es un desierto donde no ha llegado la palabra del Señor. Y hoy nos enseña sobre el martirio de San Juan el Bautista. Por eso dice, San Juan estaba seguro de que lo que Jesús dice: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persiguen y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos,
porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Si hay una recompensa, ¿por qué los sacerdotes ellos no predican la palabra como es? ¿Por qué los obispos no predican? ¿Por qué los obispos no señalan el pecado? ¿Por qué tienen miedo si en el cielo les espera una recompensa para todos? ¿Por qué nosotros estamos callados, estamos mudos? ¿Por qué preferimos ser cómplices del mundo? Usted ha oído que el mundo ama lo que es suyo. Cuando el hombre, cuando la mujer que está sirviendo a Dios y que se ha comprometido con el Señor de llevar esa palabra, permanece mudo, sabe muy bien que allá en el cielo le espera una recompensa. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Fueron perseguidos. Unos fueron matados, otros fueron tirados a los leones para que se los comieran. Lo sabemos perfectamente bien, y por eso fíjese bien que si ustedes un día se animan a predicar el evangelio, les va a pasar lo mismo. Y el Señor dice: sépanlo bien, alégrense, fortalézquense, porque su recompensa es grande en el cielo. El mismo Señor lo dice en su palabra: no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien al que puede mandar al cuerpo y al alma a la condenación. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Por qué nosotros tenemos miedo a aquellos que matan el cuerpo y no le tenemos miedo al Señor, que Él puede mandar cuerpo y alma a la condenación de una vez? Y por eso la palabra del Señor hoy nos anima. Fíjese cómo San Pablo sabía lo que iba a sufrir. San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en el verso 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en su verso 22, dice así: ahora voy a Jerusalén, dice San Pablo, ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu. Fue conducido, fue llevado por el Espíritu. Ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Vea cómo lo dice Pablo, cuando Pablo se pone al servicio de Dios a llevar la palabra a todo el mundo, a llevar esa enseñanza, a denunciar el pecado, a denunciar toda injusticia. Mire cómo lo dice Pablo, que el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso, dice Pablo, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Pablo, después de enseñar, después de llevar el evangelio a todos, no se siente culpable si hoy ustedes se pierden, dice. Dice, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Si ustedes quieren vivir en el pecado, dice Pablo, háganlo, pero ya no me culpen a mí. Esa culpa ya no es mío, dice Pablo. Si ustedes quieren vivir en el adulterio, en la fornicación, en la borrachera, en los vicios, en el libertinaje, en los placeres de la carne, si ustedes quieren hacerlo, adelante, dice Pablo, ya no me culpen, porque Él ha llevado la palabra. Él ha vivido su vida en el sufrimiento. Por eso dice, ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y prueba. Decídete, te invitamos, te ayudamos
para que te acerques al Señor y seas parte de ese ministerio de poder llevar la palabra del Señor a muchos, a aquellos que están viviendo su vida en el pecado, a aquellos que están ocupando un puesto, ¿sí?, en la sociedad, aquellos gobernantes, aquellos que tienen un puesto en la ciudad, para que juntos llevemos esta palabra, para invitarlos a la luz del Evangelio, que debemos cambiar, debemos acercar nuestra vida, porque dice en Primera de Corintios, el mismo San Pablo, lo dice en Primera de Corintios capítulo 9, verso 16. Primera de Corintios 9, 16, San Pablo lo dice, ¿qué será de él si no predica el Evangelio? Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Pobre de mí, pobre de nosotros, si estamos mudos, si estamos callados, si somos cómplices del pecado. Pobre de nosotros si no anunciamos la palabra del Señor. Pobre de nosotros, fíjese, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Es la invitación el día de hoy, lo que Juan el Bautista hizo. Hablar con la verdad, señalar el pecado, y ese pecado le fue causa de entregar su vida, de ser decapitado, de ser cortado la cabeza y llevarlo en una bandeja. Los deseos del mundo, la mujer que no podía ver, la mujer que tenía problemas, la mujer que quería matar a Juan el Bautista, fíjese, logró que Juan lo decapitara por la verdad. La mujer no le gustó la verdad, no le gustó la luz de la palabra. Y es por eso que Juan fue el muerto, decapitado. Entonces, por esa razón, hoy Pablo nos invita y dice Pablo, pobre de mí si no proclamo el Evangelio. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 23, Pablo nos enseña por dónde pasó, por dónde caminó. 2 de Corintios 11, 23, dice así San Pablo. 11:23 nos lo dice San Pablo. Empiezo a hablar como un loco. Yo lo soy más que ellos, más por mis numerosas fatigas, más por el tiempo pasado en cárcel, mucho más por los golpes recibidos y por las muchas veces que me encontré en peligro de muerte. 5 veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. El camino que vivió Pablo, el sufrimiento que vivió Pablo. ¿Y por qué hoy nosotros solo con que o escuchamos que alguien está hablando mal, ya sentimos que estamos sufriendo? Sentimos una amenaza. Pablo que sufrió, oiga, dice del 23, empiezo a hablar, dice Pablo, como un loco. Empiezo a hablar como un loco. Yo no soy más que ellos, más por mis numerosas fatigas, más por el tiempo pasado en cárcel, mucho más por los golpes recibidos y por las muchas veces que me encontré en peligro y de muerte. 5 veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes, 3 veces fui apaleado, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y 1 vez pasé 1 día y 1 noche perdido en alta mar. Ese fue el camino que Pablo pasó, que caminó, el sufrimiento por llevar la palabra, por denunciar el pecado, ese pecado que ha estado destruyendo, ese pecado que ha estado entre nosotros como cristianos, que somos cristianos pero que no nos queremos despojar de ello. Somos predicadores pero que vivimos todavía con eso.
Y hoy Pablo nos lo enseña, el sufrimiento que tuvo que pasar para que también nosotros podamos despojarnos. Por eso, en la tercera carta de San Juan, la tercera carta de San Juan en su capítulo 1, verso 9, dice, tercera de Juan 1:9, debería haber escrito a la iglesia, pero a Diótrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Dentro de la iglesia está ese Diótrefes que no le gusta el mando, no le gusta que le digan algo, se molesta, oiga. Por eso, si voy, le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas, y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos no les deja y los expulsa de la iglesia. Los expulsa de la iglesia. Hermano muy querido, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios. El que hace el mal no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos hablan bien de él, hasta la misma verdad. También nosotros lo alabamos, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, hay personas como Diótrefes dentro de la iglesia que no les gusta, no les agrada cuando uno habla la verdad, cuando uno predica la verdad, se molesta, ¿sí? Pero el Señor nos invita, dice, que nosotros conocemos lo bueno y conocemos lo malo. Sabemos que Dios está con nosotros cuando nosotros llevamos la palabra. Entonces, por eso el Evangelio de hoy nos enseña y dice que Juan fue llevado a la cárcel encadenado por denunciar el pecado del rey Herodes con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, que no podía estar con ella. Y a eso no le gustó a la mujer, a Herodías, y por eso la consecuencia de hablar la verdad, de predicar el evangelio, es camino a la muerte. Pero el Señor dice, no le teman a los que matan el cuerpo, teman más bien al que pueda mandar el cuerpo con alma al lugar de castigo. Esperemos que este evangelio podamos entenderlo y que Dios los guarde, los protege y que les colme de muchas bendiciones y que les dé todo según su buen corazón desee. Que Dios los bendiga y les pedimos que nos apoye con su like para que esta palabra llegue a muchas más personas, para que aprendamos del evangelio y de la sana doctrina que Jesucristo ha dejado. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.